plataforma. A ver, entonces, como ustedes saben, ya hemos demostrado muchísimas reglas de derivación. Ya estamos viendo también derivadas de orden superior. Sin embargo, estas funciones todavía no han sido demostradas. De hecho, es porque son un poco más complejas, ¿no? Las funciones trascendentes, como por ejemplo, y igual logaritmo natural de x, la función y igual e a la x, ¿no? La función podría ser la y igual logaritmo base a de x. También podríamos hablar de la y igual a la x. Entonces vamos, en esta clase hacemos las demostraciones de estas, hacemos unos ejemplos y aplicamos derivadas y diferenciales de orden superior de estas funciones. Muy bien. Ahora, para poder hacer esto, vamos a necesitar ciertos conceptos de logaritmos y de exponenciales que ustedes en realidad ya conocen porque son del álgebra, pero sería conveniente hacer un poquito de memoria. Por ejemplo, ¿cuál es la definición del número e y qué es el número e? Existe una definición con límites del número e. El número de Euler o de Euler, ¿no? El límite con n tendiendo al infinito de 1 más 1 sobre n, ¿no? Elevado a la n, se define como el número e. Esta es una definición que se maneja, ¿no? Y que se obtiene o cuando se estudia series. Series es una rama de las matemáticas, ¿no? Bastante conocida, pero en cuya definición ya se utiliza en el álgebra de alguna manera. Vamos a ver si es que sustituimos esto y vemos cuánto obtenemos. En vista de que ya tenemos nosotros también alguna idea de lo que son los límites. Podría ser que ahora nos diga un poco más, ¿no es cierto? Voy a sustituir este límite en esta fórmula que me acaban de dar. Es decir, 1 más 1 sobre n, que sería infinito, elevado a la infinito. ¿Cómo yo le evaluaría? Esto de aquí sería, sustituyendo ya n igual a infinito, ya me quedaría solamente la sustitución. 1 por infinito, que sería 0 por la derecha, ¿no? Elevado a la infinito. 1 más 0 por la derecha sería 1 por la derecha. 1 por la derecha elevado al infinito. Si solamente fuera 1, es decir, si no fuera un 1 del límite, ustedes saben que es un poquito más de 1. Si solo fuera 1 a la infinito sería 1. Pero 1 por la derecha es un valor que está, o que vale un poco más de 1, ¿no? Y eso evidentemente ya no va a ser 1. Al elevarla a infinito, según esta definición, dice que lo que se va a obtener es el número e. El número e es el número de Euler, ¿no? Y es el valor de 2,718, ¿no? En realidad los decimales que se obtienen aquí son infinitos, pero no se obtiene de una raíz cuadrada, ni una raíz cúbica, ni de donde se obtienen los números irracionales, ¿no? Más bien, este número de aquí, siendo un número irracional, al no provenir de ninguna raíz, y siendo infinitos los decimales que se coloca, a este número de aquí se le denomina un número del tipo de números trascendentes, ¿no? Por eso justamente estas funciones se denominan así, porque se hacen en base, ¿no?, de el número de Euler. Trascendente, ¿no? Entonces, vamos a estudiar los logaritmos, inicialmente, los logaritmos que se denominan logaritmos naturales. Los logaritmos naturales, ¿no?, se nombran con ln, ¿no?, no con log, sino con ln, y la base de los números naturales
vaya, de los logaritmos naturales es e. Ya. Teniendo eso claro, veamos a qué es igual, o cómo puedo reescribir de otra forma esto, para ir convirtiendo ya esta parte algebraica en lo que a nosotros nos interesa, que es el cálculo. A ver, eso sería fácilmente, ¿no? Voy a hacer un cambio de variable. Voy a tomar de aquí el valor de n y le voy a sustituir por la variable 1 sobre h. N va a ser igual a 1 sobre h. De esa forma, con este cambio de variable, la h sería igual a 1 sobre n, ¿cierto? Veamos cómo puedo utilizar este cambio en esta expresión. El límite con n tendiendo al infinito, ¿no? El límite con n tendiendo al infinito. Ahora le voy a hacer que sea un límite en el que lo que cambie o la variable sea la h. Entonces esto sería un límite con h tendiendo, ¿no? Vamos a ver a qué valor debería tender la h. Pero lo de dentro sería 1 más 1 sobre n, que es h, 1 más h, elevado a la n, pero n es 1 sobre h. Es bastante similar lo que está aquí con lo que está acá, ¿no? Pero lo que quiero yo es que cambie el límite. Fíjense, el límite con n tendiendo al infinito, ¿no? Implica que este valor es infinito y eso solamente puede pasar cuando el h tiende a 0. ¿Por qué? Porque si yo tomo esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuándo se obtiene infinito? ¿Con qué denominador se obtiene infinito? El denominador que debería colocar aquí sería un 0 por la derecha, para que 1 sobre 0 por la derecha me dé infinito. Como n vale infinito, h debería valer o tender a 0. Entonces esta expresión es importante, y como esto de aquí es lo mismo que lo que está acá, incluido el límite, esta también sería la definición de e, del exponencial, ¿no? De el exponencial de 1. No olviden que e tiene potencia 1 y también se denomina el exponencial de 1 a 2,718. De hecho, así se obtiene, ¿no? Cuando ustedes vayan a obtener el valor del exponencial, tienen aquí el exponencial de x. Entonces, el exponencial puede sacarse de cualquier valor, pero el específico, que es de 1, es el que les da este número de hoy. Muy bien, entonces ya tengo claro de que cualquiera de estas dos formas me representaría el e a la 1. Muy bien, esta de aquí entonces es más familiar para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer otro cambio de variable. Voy a hacer que h sea igual, ¿no?, a delta x. Nuestra delta x, ¿no? Nuestro incremento de x que tiende a 0. Y eso ya podría escribirle con algo que para nosotros resultaría un poco más familiar. El límite con delta x que tiende a 0. De la misma expresión de aquí, que sería, como h es delta x, sería 1 más h, que sería delta x. ¿Cierto? Elevado a la 1 sobre h. Sería 1 sobre delta x. Entonces, esta expresión de aquí, si yo le analizo con este cambio de variable, es exactamente la misma que está acá. Por lo tanto, esto también será e. Eso es clave. Una vez que se ha dicho esto, ya tengo las herramientas suficientes para poder preguntarme a qué será igual la primera derivada del logaritmo natural de x. Es decir, si me dicen que y es igual al logaritmo natural de x, la derivada con respecto a x de y tendría que ser igual a la derivada con respecto a x
de logaritmo natural de. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo resolver este problema? Utilizando esta definición de límite, que este límite de aquí es el número de hoy. Veamos cómo podemos demostrarlo. Esta definición de aquí, ¿no es cierto? La derivada con respecto a x del logaritmo natural de x tiene que obtenerse, ¿no? Utilizando el concepto. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de la función a la que se le añade un delta x y se le resta la misma función y se le divide para el delta x. Si sustituyo el delta x aquí, ¿no es cierto? Delta x es 0, logaritmo natural de x es 0. A ver, perdón, logaritmo natural de x más delta x, que es 0, sería la misma x. Tendría logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x sería 0. Dividido para esto que es 0, ¿no es cierto? Sea por izquierda o por la derecha, en este caso específico por la derecha. Esto de aquí sería una indeterminación. Entonces ahora lo que tengo que hacer es levantar esta indeterminación aquí. Para poder levantar esta indeterminación, ¿no es cierto? Tendré que tomar esta expresión y procesar. Algebraicamente, no puedo factorar, no puedo dividir por el máximo exponente, etc. Lo que me quedará será usar, ¿no? El álgebra que yo conozco de logaritmos para poder levantar esta indeterminación. Y para eso me va a ayudar esto. Veamos, ¿qué es lo que yo sé de logaritmos? ¿No? Aquí tengo una resta de dos logaritmos. El logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B es igual al cociente, ¿no? Al logaritmo natural del cociente entre A y B. Por lo tanto, esto de aquí le puedo reescribir como un cociente, es decir, el límite, ¿no? Ya tomando esto para procesarlo, el límite con delta x tendiendo a 0 de el logaritmo natural de x más delta x sobre x dividido para delta x me debería dar lo mismo que este de aquí. Efectivamente, si sustituyen delta x aquí, van a tener logaritmo natural de x, ¿cierto? Sobre x dividido para delta x. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a esta. Sin embargo, no puedo hacer nada tampoco, ¿no? No tengo todavía salida aquí. Por lo tanto, le puedo escribir de una forma un poco más, ahí tal vez, un poco más cómoda, que sería nuevamente el límite con delta x tendiendo a 0 de. Fíjense que este delta x de aquí divide todo esto. Entonces, me da lo mismo escribir así que escribir así. 1 sobre delta x, ¿no? Logaritmo natural de. Dentro voy a utilizar más bien un coche. Bueno, puedo hacer sido paréntesis, pero digamos que el coche sería x más delta x, ¿cierto? Dividido para x. Bueno, aparentemente no avanzo nada, ¿no? Solamente estoy reescribiendo, pero está quedando la misma expresión y no tengo salida con esta expresión porque si delta x tiende a 0, sigo conservando, ¿no? Una indeterminación. Ahora, hay otra regla de los logaritmos, ¿no? B por logaritmo natural de A es lo mismo que logaritmo natural de A elevado a la B. Yo estoy confiando en que todas estas reglas a ustedes les resultan bastante familiares, ¿no? Si por algún motivo las habían olvidado, pues allí las tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia puede bajar como coeficiente
O también puedo decir que el coeficiente puede subir como potencia cuando existe el logaritmo de por medio. Y aquí justamente existe el logaritmo de por medio. Es decir, que este coeficiente que está aquí puede subir acá como potencia, ¿no? Eso es lo que está, esa es la conclusión que sacaríamos de esta regla de aquí, con esta forma de escribir. Si es que esto de aquí le subo acá, entonces voy a tener una forma de escribir que es equivalente. Es decir, el límite con delta x tendiendo a 0 de el logaritmo natural de, a ver, voy a poner paréntesis, de x más delta x sobre x, ¿no? Le puedo colocar lo que acá estaba de coeficiente como exponente, 1 sobre delta x. Listo. Ahora, ¿no? Otra regla de los logaritmos. El logaritmo natural de a a la b elevado a la c sobre c, ¿no? Es equivalente al logaritmo, es decir, no le ocurre absolutamente nada a esta expresión si le elevo a la potencia c sobre c, porque a fin de cuentas, al irse c sobre c, queda como potencia 1, y la potencia 1 no altera la expresión. Es decir, a a la b es lo mismo como a la b, que a la b elevado a la c sobre c. Sin embargo, esto me permite llegar a las siguientes conclusiones. A ver, pensando en logaritmos, ¿no? Potencia de potencia se multiplica. En el álgebra ustedes aprenden eso, ¿no? Si se multiplican potencias, se suman, pero si se elevan, lo que hacen es multiplicarse. Por lo tanto, si yo multiplico b por c sobre c, este a le podría escribir como b por c elevado a la 1 sobre c. ¿Cierto? b por c elevado al 1 sobre c, porque bc por 1 es bc sobre c. También podría escribirle así, logaritmo natural de a elevado a la b sobre c elevado a la c. Y nada le hace porque si multiplica esto por esto tendría bc sobre c. ¿Cierto? También podría decir que el logaritmo natural de a elevado a la c, ¿no?, es igual a la c elevado a la b sobre c. ¿Cierto? Porque si le potencio, c por b es bc dividido para c con c se van y sigue a la b. Todo esto es cierto. A fin de cuentas son equivalentes, son lo mismo. Entonces, esto de aquí me da piso para poder coger a esto, cogerle a esto de aquí y elevarle a una potencia 1. Pero en lugar de escribir el 1, voy a poner que le elevo a la potencia x dividido para x. Si x se va con x y queda 1, no le ha afectado a la expresión. Y le puedo reescribir como el límite con delta x tendiendo a 0 del logaritmo natural de. Voy a reescribir esto como x más delta x sobre x elevado. Aquí puedo hacer el producto, ¿no es cierto? 1 por x sería x sobre delta x. Como este x ya entró aquí, acá quedará 1 sobre x. X por 1 es x, delta x por x es x por delta x. Por lo tanto, esto de acá es lo mismo que esto.
Ya vimos que podíamos intercambiar esos exponentes. Muy bien, entonces ahora cojo esto y le reescribo como el límite con delta x tendiendo a 0 del logaritmo natural de. Fíjense en esta expresión de x, yo puedo repartir x más delta x para este de aquí y este para este de acá. Es decir, logaritmo natural de x sobre x, que sería 1, y delta x sobre x, que sería delta x sobre x. ¿Cierto? Esta expresión de aquí es idéntica a esta de aquí. O si no, saco factor común o común denominador x por 1 será x más delta x sobre x, o sea, lo mismo. Esta potencia le dejo tal cual y esta potencia le dejo tal cual. Y ahora sí voy a sustituir el límite. Es decir, voy a prescindir de esto y voy a escribir el logaritmo natural con el límite sustituido para ver si ya me libre de la indeterminación. Sería logaritmo natural de 1 más delta x sobre x, ¿no? Pero delta x tiende a 0, por lo tanto, en lugar de delta x tendré que escribir 0 sobre x. Ojo que el delta x es un 0 de límite, ¿no? Entonces, en realidad, este 0 de aquí es un 0 por la derecha. Acá arriba sería x, y acá arriba sería delta x, que sustituido sería un 0 por la derecha. Acá quedaría 1 sobre x. Listo. Creo que sí tengo una línea más, ¿no? A ver, fíjense bien aquí. Esto de aquí. A ver, no, me puede resultar muy corto. Más bien, de aquí voy a continuar aquí. Con eso gano mucho espacio y no se pierde esto, ¿no? A ver, sería logaritmo natural. A ver, el 1 queda como 1. Más. A ver, fíjense, ¿no? El delta x es un límite que le afectaba al delta x, no a la x. Por lo tanto, la x es un número cualquiera, ¿no? Es un número variable, pero cualquier número. ¿Qué pasa si divido 0 para un número cualquiera? ¿Qué obtengo? Cojo un 0, 0.005, y divido para un número cualquiera, que sé yo, para 47. El número que obtengo es un número bastante pequeño, porque el exponencial es negativo, ¿no? Como este exponencial es negativo, este número es un 0,000. Es decir, 0 a la derecha para x es 0 por la derecha. Elevado a la x para 0 por la derecha. Cualquier número dividido para 0, ¿no? En este caso, para un 0 por la derecha, es infinito. Eso sabemos. Y esto está elevado a la 1 sobre x. A ver. Esto de aquí, ¿qué sería? 1 más 0 por la derecha sería 1 por la derecha, elevado a infinito. Y esto elevado a la 1 sobre x. ¿Qué es 1 por la derecha a la infinito? Según lo que se demostró acá, es 2,718, es decir, e a la 1. E a la 1, ¿cierto? Todo esto de aquí ha sido e. Y la potencia de esto, ¿cierto? La potencia de esto ha sido 1 sobre x. El e está elevado a la 1 sobre.
¿Qué hace el logaritmo natural al exponente? El logaritmo natural al exponente hace que se anule el logaritmo natural con el exponente. Veamos si es que se acuerdan de eso, ¿no? El logaritmo natural de e a la x es igual a ¿qué? A x, porque el logaritmo se elimina con el exponente. El logaritmo natural de e a la 4, por ejemplo. El resultado de esto es el exponente, que es 4. El logaritmo natural de e a la 1 es igual a 1, porque 1 es el exponente. El logaritmo natural de e a la 1 sobre x va a ser el exponente, es decir, 1 sobre. Habiendo partido de esto, después de todas estas explicaciones, se llega a este resultado. Por lo tanto, esta es la regla. Es decir, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Bueno, esa sería la demostración de la derivada de logaritmo natural. Entonces, la siguiente sería el exponencial. ¿Cuánto vale la derivada del exponencial de x? Bueno, aparentemente aquí todavía tenemos, si este de aquí, que es el más fácil, nos tocó hacer todo esto. Imagínense lo que tocará hacer para estos, ¿no? Sin embargo, vamos a utilizar esta técnica, ¿no?, en la que usamos resultados anteriores para hacer demostraciones de resultados nuevos. Lo que me están pidiendo es que haga la demostración de la derivada de y igual a la x. Para eso voy a derivar la izquierda y voy a derivar la derecha y voy a aprovechar que yo ya sé algunas reglas previas y también sé derivadas y diferenciales, ¿no? La derivada con respecto a x de y sería de y a dx, ¿no es cierto? Entonces, a ver. Sí, pero no me va a ayudar mucho esto, ya, porque me estaría yendo en el mismo camino de este de aquí. Ya, voy a hacerle aquí un cambio. Pero más bien, ya que le puse así, la derivada de esto sería la derivada de e a la x, ¿no? Con respecto a x de e a la x. Aquí me tocaría escribir ya el límite, ¿no es cierto? Como está extendiendo a cero, etc. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Antes de hacer la derivada, antes de hacer este paso, voy a aplicar logaritmo a ambos lados de la expresión. Fíjense lo que se gana con eso. En lugar de hacerle por esta vía, al hacer esto, el logaritmo natural se va con el exponencial. Y lo que les queda a ustedes es que el logaritmo natural de y ha sido igual a x. Y le aplican esta regla de aquí, no a esta, sino a esta. Es decir, si el logaritmo natural de y es igual a x, puedo hacer la derivada con respecto a x en ambos lados sin que se afecte la ecuación. Yo ya sé cuánto vale la derivada del logaritmo natural de y. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x. Si la derivada del logaritmo natural de x vale 1 sobre x, ¿no?, la derivada del logaritmo natural de y será 1 sobre y por la derivada de la variable, que sería de y a de x, ¿no es cierto? Diferenciación implícita.
Esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada de x con respecto a x, que es 1. Como este y está dividiendo, puede pasar multiplicando. Es decir, de y a de x será igual a y por 1, que sería y. Y ya lo único que quedaría sería sustituir y, ¿no es cierto? Claro, esto obviamente puedo escribirle así, ¿no es cierto? Derivada con respecto a x de y es igual a y. ¿Qué es y? Y es aquello de lo que partimos, ¿no? Y es e a la x. Es decir, la derivada con respecto a x de e a la x, de y que es e a la x, es igual a e a la x. Y me evité todo este camino de límites y en base a lo que ya sabía del logaritmo, he obtenido la nueva regla de derivación del exponencial. La derivada con respecto a x de a la x es e a la x. Es decir, ¿no? La derivada de la función exponencial natural no se afecta, no le afecta a la función. Queda lo mismo. Se simplificó bastante la demostración, ¿no? Ahora, antes de hacer las de acá, ¿no? Veamos cómo les puedo escribir a estas, ya en su forma eh, de regla de la cadena y también en su forma diferencial. Bueno, estas de aquí, chicos, tienen que memorizarse, ¿ya? No pueden depender de tablas para esto. Ustedes deben saber, pero sí, a la memoria. Estas derivadas son fundamentales. A ver. Entonces, no. Les decía. Sacando el resumen, ¿no? La derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. Ahora, haciendo con la regla de la cadena lo que dice es que las variables pueden convertirse en funciones, con la condición de que se haga el procedimiento completo de derivación, pueden sustituirse las variables por funciones. Es decir, si yo tengo la derivada con respecto a x del logaritmo natural de, ya no de la variable, sino de una función, como puede ser la función u, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es el mismo procedimiento y multiplicarle por la derivada de dentro, pues de u a de x. Acá lo mismo, derivada con respecto a x de e a la u, ¿cierto? Sería igual a e a la u por la derivada de dentro, que sería de u a de x. Estas serían las reglas definitivas que sirven para todos los casos, porque ya están hechos para funciones, con la regla de la cadena. Esto mismo serviría, ¿no?, para demostrar también que si se van los diferenciales de x, ¿no?, tendría las formas, ya no de derivadas, sino de diferenciales, es decir, las reglas diferenciales, ¿no?, de las funciones trascendentes. Es decir, el diferencial del logaritmo natural de u sería igual a 1 sobre u por du, o lo que es lo mismo, du sobre u. Si se fijan, esto es lo mismo que esto, solo que se han ido los de x, es decir, paso de la derivada a la forma diferencial. Esto, si quieren, podrían ponerlo entre paréntesis, ¿no? El diferencial del logaritmo natural de u. Haciendo aquí lo mismo, el diferencial de e a la u es igual a e a la u por du. También son reglas, ¿no? Formas diferenciales.
sabiendo esto, tendría ahora que continuar con las demostraciones, ¿no es cierto? La siguiente demostración sería estas de aquí, ¿cierto? ¿Qué nos estarían faltando? Para ya completar la tabla, serían las dos últimas que nos faltan demostrar. Con eso completaríamos ya, ¿no?, las demostraciones de todas las formas derivadas. Funciones logarítmicas, funciones algebraicas, funciones trigonométricas, y ahora estaríamos haciendo funciones trascendentes, o sea, logarítmicas y exponenciales. Veamos cómo puedo hacer la demostración de la derivada de la función y igual logaritmo base a de x. A ver, de nuevo podría ponerme al camino de los límites y todas las demostraciones anteriores, haciendo el cambio del logaritmo natural para el logaritmo base a. En lugar de hacer eso, recordando por álgebra lo que eran los logaritmos, ¿no?, ¿a qué es igual el logaritmo base a de x? Logaritmo base a de x, ¿no? ¿Por qué son importantes los logaritmos naturales? Porque cualquier logaritmo se puede reducir a un logaritmo natural. Eso es fundamental y simplifica hartísimo. Es decir, que este logaritmo puede ser reducido a un logaritmo natural. Logaritmo natural de x dividido para logaritmo natural de a. Estas reglas de oro, ¿no?, tienen que saberse también de memoria. Logaritmo base a de x es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Eso les permite convertir, ¿no?, insisto, cualquier logaritmo en logaritmo natural, porque ya solo despejarían de aquí y esto pasaría multiplicando. O al revés, pues, ¿no?, esto en función de esto. Muy bien, entonces, a mí me da lo mismo esto de aquí que esto de acá. Por lo tanto, voy a hacer la derivada con respecto a x de y. Sería lo mismo que hacer la derivada con respecto a x de el logaritmo base a de x. Pero en lugar de hacer la derivada con respecto a x del logaritmo base a de x, me conviene más hacer la derivada con respecto a x de lo que esto representa, es decir, este cociente, el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Entonces me voy a concentrar en hacer esta derivada de x. A ver, ¿cómo haría esta derivada de x? Pues aquí es básico darse cuenta que el logaritmo natural de a no es variable. Es un valor constante, porque a es una base, ¿no? Y si a es una base, puede ser 5, 7, 10, una base logarítmica. Entonces esto es un número, y el logaritmo natural de un número es otro número. Por lo tanto, esto sale de aquí. Es decir, esto de aquí es lo mismo. Solo es que convenía ponerle aquí mismo, ¿no? Lo siento. Derivada con respecto a x. A ver. No, ya no dio. A ver, lo que quise escribir es esto, ¿no? 1 sobre logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. A ver, o sea, volvamos, ¿no? Ahí tal vez. Este denominador de aquí es una constante, por lo tanto puede salir de la derivada. Eso fue lo que hice, le saqué de la derivada. 1 sobre el logaritmo natural de a. Y la derivada es de lo que contiene la variable, en este caso el logaritmo natural de x. Entonces, 1 sobre el logaritmo natural de a por esta derivada, ¿no? Pero esta derivada ya le resolvimos, está aquí. Esta derivada vale 1 sobre x. Entonces, esto ya ha estado resuelto, ha sido 1 sobre x. Y el resultado, por lo general, se escribe como 1 sobre
X logaritmo natural de A. La derivada de Y, o sea, la derivada de esto, ¿no? Ha sido esto. ¿Cuál sería la regla? La derivada con respecto a X de Y, que es logaritmo base A de X, ha sido igual a 1 sobre X logaritmo natural de A. Esta reglita, la penúltima, ¿no? Que debemos tener de memoria. Debemos saberla, porque de aquí sale ya para la regla de la cadena y para el diferencial. Por eso vamos a poner el último. Lo último que necesitaríamos hacer sería la Y igual a la X. La Y igual a la X, que asimismo podría poner derivada aquí, derivada acá y ponerme a hacer con un límite. Pero, como ya vimos hace un rato, es más práctico aplicar las reglas de logaritmo. Es decir, si yo saco el logaritmo base A de Y a la izquierda, tendré que sacar el logaritmo base A de A a la X a la derecha. Entonces me quedará logaritmo base A de Y igual. Logaritmo base A de A se anulan o se eliminan. Son operaciones, ¿no?, inversas. Por lo tanto, el resultado es el exponente, es decir, X. Ya expliqué eso hace un rato, ¿no? Esto ustedes lo saben muy bien, el logaritmo base 10, de 10 a la cuarta, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? Es decir, esto se va con la base. Eso es justamente la operación logaritmo, ¿no? ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo es una operación que aplicada a una base me da como resultado su exponente, así se dice, ¿no? Logaritmo es una operación que aplicada a su base me da como resultado su exponente, por eso es de. Muy bien, entonces ahora derivo aquí y derivo acá. Es decir, la derivada con respecto a X del logaritmo base A de Y es igual a la derivada con respecto a X de X. Aplico a ambos lados. El resultado de esto de aquí ya está implícito acá, ¿no es cierto? Si puedo derivar la X, también podré derivar la Y, considerando que tengo que derivar también la Y. Es decir, esta derivada de X sería 1 sobre Y logaritmo natural de A, ¿no?, por la derivada de dentro, es decir, la derivada de Y con respecto a X. Esto sería igual a la derivada de X con respecto a X, que sería 1. Por lo tanto, de Y de X será igual. Este de aquí pasa multiplicando al 1 y sería Y logaritmo natural de A. Y eso nos quitaría sustituir la Y, ¿no es cierto? La derivada con respecto a X de Y, como partir de esto, sería Y vale a la X. La derivada con respecto a X de a la X es igual a Y, que sería a la X mismo, multiplicado por el logaritmo natural de A. Esta es la última regla. Mientras que acá la derivada del exponencial es el mismo exponencial, acá la derivada de a la X es, ¿no?, lo mismo multiplicado por el logaritmo natural de A. Y si ustedes se fijan, esto es generalizar esto, porque si es que aplico aquí logaritmo natural, tendré que aplicar logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E es 1. Entonces E a la X por 1, por eso queda solo E a la X.
Como A ya es un valor distinto de E, entonces hay que sacar el logaritmo natural de lo que valga A. ¿Cuáles serían entonces las reglas definitivas para el logaritmo base A, ¿cierto? De una función. El logaritmo base A de una función en derivada sería 1 sobre esa función por el logaritmo natural de A por la derivada de U con respecto a E. Y la otra sería de aquí, cuando X se convierte en función, derivada con respecto a X de U, de A, elevado a la función, que sería U, es igual a la 1 por logaritmo natural de A, por du de X. Y eliminando los de X, la forma diferencial sería el diferencial del logaritmo base A de U. Sería igual, ¿no es cierto? Puedo poner en paréntesis, sería igual, según esto, a du sobre U por logaritmo natural de A. Y acá eliminando los de X sería el diferencial de A a la U. Es igual a la U, logaritmo natural de A por du. Listo. Esas son las demostraciones, chicos. Esto queda grabado por si quieren revisarle, porque ustedes tienen que saber, ¿no?, cómo tienen que hacer estas demostraciones. Ahora lo que nos tocaría es, utilizando estas reglas, hacer unos cuantos ejemplos. De ejemplos, pero que ya tendrían que ver con derivadas y derivadas de orden superior, así como diferencial, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo, ¿no?, algo bastante típico, ¿no? Y igual a la seno de X, por ejemplo. Esto, por ejemplo, antes no hubiéramos podido hacer, porque no tenemos las reglas. Entonces, ahora puedo sacar yo esta derivada, ¿no?, fácilmente aplicando la regla de la cadena. Es decir, lo que aquí tengo simplemente es a la U. Y queriendo hacer la derivada de a la U, me dice que haga la derivada y multiplique por el logaritmo natural de la base. ¿No es cierto? Es decir, la y', la derivada de y sería la derivada de esto. La derivada de esto sería, ¿cierto?, a la U, es decir, a la seno de X, multiplicado por la derivada de dentro. Pues de u a de X, la derivada de seno sería coseno de X, ¿cierto? Por la derivada de X, que sería 1. Eso sería y'. Uno a veces tiende a coger esto y bajarle, porque estamos acostumbrados a que los exponentes bajan. Pero eso nada tiene que ver, por eso estas reglas tenían que ser bien demostradas, para que se vea que operan de forma diferente, ¿no? Pero por la derivada adentro me falta el logaritmo natural de la base, que sería a, ¿no? Si es que esto fuera e a la seno de X, pues de ahí moriría. Pero como es de a, tengo que multiplicarle por el logaritmo de la base, según la regla. Y puedo sacar en derivadas de orden superior la segunda derivada. ¿Cuánto valdría y segunda de esto? Y segunda de esto, ¿no es cierto? Tal vez me convenga escribir la y' mejor organizada. La mejor forma de organizar y' sería colocando, ¿cierto? Colocando la constante
antes para que no interfiera en estas funciones, que sería función por función. Entonces, la derivada de estas de aquí como segunda derivada tendría que ser esta de aquí como una función y esta de aquí como una segunda función. La derivada de la primera sería logaritmo natural de A, ¿no es cierto? Porque no derivamos por la derivada de esta, que sería A seno de X por la derivada del seno, que sería coseno de X, por logaritmo natural de la base, que sería logaritmo natural de A. Derivada de la primera, por la segunda, por coseno, ¿cierto? Más la primera, logaritmo natural de A, por a la seno de X, multiplicado por la derivada de la segunda. La derivada de coseno sería menos seno de X. Y escribiéndole ya resumidamente, este de aquí por este de aquí sería el logaritmo natural de A elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí tendría A seno de, a la seno de X, coseno por coseno sería coseno cuadrado de X. Y aquí sería más por menos, sería menos. Este logaritmo natural de A queda tal cual. ¿No? Hace a la seno por a la seno de X. Seno de X. Si por ejemplo me preguntaran la derivada de orden superior de y igual a la seno de X, en segunda derivada sería esto. Y de allí se pedirían tercera derivada, otra vez tendría función por función, menos función por función, y así habría que irle ya desarrollando. Pero como decía, pues llegamos a segunda o tercera derivada, porque las funciones se pueden llegar a complicar tanto, que ya esos procesos rutinarios tal vez sí es mejor que nos ayude el software. Pero hasta una segunda o tercera derivada, ustedes tienen que ser perfectamente capaces, ¿no? Con papel y lápiz. Otro ejemplo, ¿no? A veces pueden combinarse las funciones logarítmicas con algebraicas y con trigonométricas. Aquí he mezclado una función trascendente, ¿no? En este caso exponencial, con una trigonométrica. Pero supongamos que tengo algo así, ¿no? Logaritmo natural, supongamos de x, a ver, pongamos decir, raíz de x menos 1, supongamos, ¿no? Dividido esto para secante de y igual, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale y segunda? La segunda derivada de esta función. Tendré que aplicar entonces las reglas, ¿no? Incluyendo la de la logarítmica que ya demostré hace un momento. A ver, pongámosle aquí cuadrado para que sea un poquito más. Logaritmo natural de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre secante de x. Pongámosle... A ver, desarrollemos de aquí más. Y' sería, ¿no? Tengo función sobre función. Derivada del numerador. La derivada del numerador sería 1 sobre, ¿es cierto? 1 sobre u decía, ¿no? Pues de u a de x. Como esto es u, sería 1 sobre u, ¿es cierto?
por du de x. La derivada de esto sería 1/2 de x al cuadrado menos 1 a la menos 1/2 por la derivada de dentro, que sería 2x. Está la derivada del numerador por el denominador, secante de menos el numerador, logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos 1 por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería secante, ¿no es cierto?, de x por tangente. O sea, la y' reescrita. Esto sería que se va esto con esto. Estoy multiplicando secante de x por x. Sería x. A ver. No olviden que todo esto de aquí hay que dividirle para secante cuadrado de x, ¿no? Para el denominador al cuadrado. Estaba olvidando de poner dividido para el denominador al cuadrado. Bueno, ¿y ahora qué me queda? De aquí quedaría este 2 que se va con este 2, queda x secante de x. Está cubierto esto con esto, el 2 con este. Este de aquí va a bajar el denominador. Y con esta raíz, entre raíz con raíz, ¿no es cierto?, me va a quedar x al cuadrado menos 1. Y ya estaría esta de aquí, menos. Este logaritmo natural hace que estas sean 3 funciones. Sería logaritmo, tal como está aquí, ¿no? Logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos 1 por secante de x y por tangente de x. Todo esto dividido por la secante al cuadrado. Aquí tal vez sea mejor dividir en 2, ¿no? Porque si no, esta secante va a quedar bastante incómoda. En lugar de hacer uno solo aquí y hacer extremos con extremos y medios con medios. Mejor reparto para esta y para esta. Está más cómoda, ¿cierto? Esto dividido para esto se va a hacer x sobre, ¿cierto?, sobre x al cuadrado menos 1 secante de x. ¿Cierto? Esto dividido para esto, con esto dividido para 1. Extremos con extremos, medios con medios, se va secante con el cuadrado. Menos. Esto de aquí queda, este secante se va con el cuadrado y me quedaría logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Tangente de x. Todo esto dividido para ya solamente secante de x, porque se fue el cuadrado con. Y alguien pensará, ¿para qué hacerse tanto lío con secante? ¿No es cierto? Sí sería más fácil hacer x coseno de x sobre x al cuadrado menos, aquí, tangente sobre secante, ¿no es cierto? Esta de aquí le puedo pasar una forma seno y coseno, por ejemplo, seno de x sobre coseno de x, ¿no? Me refiero a esta de aquí, ¿no? Tangente sobre secante. Y acá la secante, que pasaría como coseno al numerador. Entonces, seguirían estos. Y esta expresión de aquí, ¿no es cierto?, eliminaría la secante y me quedaría simplemente logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 por seno de x. Entonces, este va a ser el reto al que ustedes van a enfrentar cuando tengan que hacer derivadas de orden superior, aplicando las reglas ya para casos extremos de dificultad.
lo que les tocaría hacer es una primera derivada y ver la forma de llegar a las mínimas de expresión. Lo que les va a permitir eso es hacer la segunda. En este caso tengo resta de dos funciones. La primera es función por función dividido para función. Entonces sería la derivada de la primera, ¿no es esto? La primera sería función por función. Nuevamente derivada de la primera, 1 por la segunda. Más la primera por la derivada de la segunda. La derivada del coseno sería menos seno de. ¿No? Derivada del numerador por el denominador, que sería x al cuadrado menos 1. ¿No? Menos, dice, ¿no? El numerador, es decir, x coseno de x, por la derivada del denominador, que sería 12. Todo esto dividido para el denominador al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Ya estaría esta derivada. Menos esta de aquí, que sería función por función. ¿Cierto? Entonces, a ver, como no hay mucho espacio, voy a hacerle acá. Menos función por función. La derivada de la primera incluye un logaritmo. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado menos 1. Por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería 1 medio que multiplica a x al cuadrado menos 1. Elevado a la menos 1 medio por la derivada de dentro, que sería 2x. Y estaría derivada la primera por la segunda. ¿Cierto? Más. Este menos de aquí es para todo, ¿no? Entonces acá sería más. La primera, que sería el logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿No? Por la derivada de la segunda. La derivada del seno sería coseno. Y de aquí ya se puede hacer una organización. ¿No? Por ejemplo, este menos que se haga menos, este multiplica, entonces tal vez sea mejor que vaya primero, x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Este de aquí sería coseno de x menos x seno de x. Y aquí sería menos 2x por x sería 2x cuadrado. Coseno de x. Todo esto sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Esta expresión podría quedar así. Tal vez queremos hacer la multiplicación para que este se vaya, por ejemplo, con este coseno que se haga uno solo. Pero tal vez allí, más bien está más resumido. Menos, ¿cierto? Todo esto de aquí. Una forma simple sería este que se vaya con este bajarle acá, y el x, ¿cierto? Que multiplicaría el seno de x, quedaría x seno de x. Como los dos ya se fueron y este bajó, quedaría x al cuadrado menos 1 elevado a la 1. Este 1 medio pasa como positivo, sería a la 3 medio. Ya sería todo esto. Menos por más sería menos. Logaritmo natural de. Podría quedar así, aunque podría ponerle coseno de x, logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos.
Por ejemplo, ¿no? Esto sería. De aquí lo que nos tocaría hacer la tarea, ¿cierto? Creo que la última fue la 7, ¿no? Entonces, haría esta de aquí. Pondría, la primera sería allá. Y' en y igual. Vamos a poner estas más sencillitas primero, ¿no? Por ejemplo, logaritmo natural de cosecante de x. Voy a ponerle esto así en corchete. Si esto es y, ¿qué será y'? La segunda, allá, y' en y igual. Supongamos que tienen seno de a la x al cuadrado. El seno de la función a elevado a la x al cuadrado. No sé si se entiende, ¿no? Hallar y segunda en y igual. Pongamos e a la raíz de x. Tangente de x. Y la cuarta, hallar y segunda en y igual. Vamos a hacer el logaritmo base 4 de x al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Y segunda en y igual logaritmo base 4 de x al cuadrado dividido para la raíz de x al cuadrado más 1. En todo caso les mando la foto para que puedan tener las 6, 7 y 8, las tareas 6, 7 y 8, y hacer sobre eso, ¿no? Ya la clase con exposiciones de ustedes el día viernes por la tarde, que será en virtual.